Bienvenidos. Este es el programa 315 de Camino. Y qué hermoso que en nuestro camino lleguemos a este punto para hablar sobre una época que ha sido terriblemente caricaturizada. Estoy hablando del siglo IV de nuestra era y concretamente de lo que sucedió cuando el emperador Constantino declaró libertad religiosa en el año 313. Muchas veces se nos ha dicho que ahí fue donde se dañó todo. Ahí todo lo que era autenticidad y todo lo que era belleza y todo lo que era santidad en los cristianos se acabó, porque cuando se acabaron las persecuciones se acabó la grandeza del cristianismo. Si has escuchado esa historia y si te la has creído, bienvenido, este programa es para ti. Desde que yo era joven, he escuchado muchas veces la historia de que el cristianismo era fiel a sus principios de evangelio hasta el fatídico año 313. Este fue el año en el que se promulgó el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue el resultado de un acuerdo entre los emperadores de Occidente y de Oriente en un imperio romano que ya estaba bastante fracturado. Y básicamente lo que produjo el Edicto de Milán fue libertad religiosa, libertad de cultos, además de permitir y de obligar a que fueran devueltas las propiedades a los cristianos que antes habían sido desposeídos. La gran pregunta que nos vamos a hacer en esta ocasión es ¿cuáles fueron las implicaciones reales de este Edicto de Milán? Y por eso tenemos que preguntarnos también por ¿qué fue lo que dejó como legado Constantino? Vamos a dividir esta exposición en tres partes. La primera se refiere a la situación del imperio. ¿Cómo estaba el imperio romano a las alturas del comienzo del siglo IV? Eso es lo que nos preguntamos. El imperio romano estaba colapsando, pero no a igual velocidad ni de la misma forma en todas partes. La parte occidental, como decir desde Italia, Austria, Suiza hacia Occidente, incluyendo por supuesto España, Gran Bretaña, Francia, esa parte, incluyendo también la ciudad de Roma, trataba de sobreponerse de lo que se ha llamado la crisis del siglo III. El siglo III fue un siglo terrible para el Imperio Romano. Hubo derrotas militares entre el Imperio Romano y los sucesores del Imperio Persa. Hubo una peste terrible en la mitad del siglo III, que a veces se ha llamado la peste de San Cipriano, la peste de Cipriano, entre otras cosas, pues porque esa fue la época en que murió este obispo, no porque él tenga una relación directa con esa peste. Conflictos sociales, las desigualdades entre clases sociales realmente llegaron a puntos de desgarramiento y, sobre todo, agrias disputas de poder. Esa fue la crisis del siglo III. En este contexto, en el año 284, llega al trono imperial un hombre llamado Diocleciano. Y Diocleciano tiene una meta en la vida: restaurar en su gran gloria al imperio. Él trata de revivir el esplendor de Roma y para ello, la Roma que él conoce es la Roma de los antiguos dioses, es la Roma que se sabe destinada a la grandeza y a la conquista del mundo. Por otra parte, ya se había vuelto costumbre la deificación, es decir, la declaración de divinidad de los mismos emperadores. Entonces Diocleciano siente que hay que restaurar a Roma con todas sus consecuencias y por eso desata una brutal y cruel persecución, la peor de todas, contra los cristianos. Esta persecución de Diocleciano causó estragos, por supuesto, en la población cristiana, pero lo interesante es darse cuenta que le hizo daño al mismo emperador. Debe tenerse en cuenta que a estas alturas
los cristianos representaban entre el 10 y el 12% de la población del imperio. Por lo tanto, perseguir a los cristianos, sobre todo de una manera tan cruel, implicaba desposeerlos de sus bienes, someterlos a encarcelamiento, a todo tipo de torturas, vejaciones. Muchos de estos cristianos eran buenos ciudadanos, eran gente que era conocida y apreciada por sus vecinos, aunque ellos fueran paganos o fueran de otras religiones. Esto significa que cuando estos romanos, o sea, ciudadanos del Imperio Romano, veían la brutalidad con que eran tratados sus amigos cristianos, eso no generó odio hacia los cristianos, sino más bien un sentimiento de solidaridad e incluso de cierta simpatía hacia ellos. Por eso no es irracional decir que Diocleciano preparó un ambiente favorable para lo que luego sería el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, el del año 313, pues en la práctica lo que vino a hacer fue a consolidar un sentimiento que ya venía desde antes, un sentimiento doble, que es inútil la persecución, porque lo que quería Diocleciano pues claramente era extinguir a los romanos, pero eso es inútil, y por otra parte, no solo no logra su fruto, sino que es contraproducente. Y si es contraproducente, pues es algo que Constantino no quería hacer. Pasemos entonces a una segunda parte, y después de haber dado en nuestro programa pasado algunas pistas biográficas sobre quién era Constantino, vamos a presentar aquí lo que podemos llamar un perfil de Constantino. Es decir, ¿cómo era este hombre realmente? Hay que tener en cuenta que los cristianos ortodoxos veneran a Constantino como si fuera un santo. Nosotros católicos no tenemos esa idea y yo creo que después de los datos que vas a escuchar, vas a estar de acuerdo con la postura católica. Constantino fue ante todo un soldado, un hombre de armas y un político, con todas las características, las virtudes y también los defectos que suelen tener los soldados y los políticos. De hecho, fue un político exitoso que logró reunificar el imperio en torno a sí mismo y reinar por unos bastantes años. El conocimiento de la religión, incluso de la religión cristiana, era muy rudimentario, y esto se notó precisamente en el evento eclesiástico más importante que tiene que ver con la vida de Constantino. En el año 325, él, Constantino, convocó el concilio de Nicea, el primer gran concilio de la era cristiana. En este concilio de Nicea se discutió la cuestión arriana. Ya hemos hablado del arrianismo en programas pasados, y es notable que cuando Constantino trata de expresar los términos de la discusión, se vuelve un lío con las palabras. Él no entendía realmente lo que había ahí. Es decir, no era un hombre versado realmente en la religión, y tampoco parece que exactamente la religión fuera su principal interés. Más bien, podemos decir de él que era una persona supersticiosa. La famosa anécdota que se cuenta en la batalla del río Milvio, allá en el año 312, fíjate, un año antes del Edicto de Milán, cuando supuestamente él vio esa señal de la cruz, o mejor dicho, vio las dos primeras letras del nombre de Cristo, lo que se llama el crismón, ¿no? La ji y la ro, que son las primeras palabras para decir Christos. Cuando él vio este signo en el cielo, supuestamente se convirtió al cristianismo. Pero es una conversión un poco extraña porque él no se hizo bautizar. Más bien parece que estamos ante un hombre supersticioso. Además, hay otros datos importantes. Sí, él apoyó después del Edicto de Milán y después de llegar a la consolidación del poder como único emperador. Él dio apoyo a los cristianos, favoreció el culto cristiano en las basílicas. Pero luego, cuando él tuvo una gran victoria, pues él hizo un arco. Ese arco pues se conserva, lo puedes ver ahora mismo en Roma, está al lado del Coliseo
romano, como lo llamamos, y ese arco se llama el arco constantiniano y no tiene signos cristianos, sino más bien signos paganos, particularmente del sol, porque la versión del Constantino pagano era de adoración del sol. Él era gran adorador del sol. Ese era Constantino. Fue un hombre de decisiones radicales, un hombre con sentido práctico y utilitarista. Lo que él quería con el Concilio de Nicea era eliminar un problema del imperio. Esa división entre cristianos producía animadversión, producía enemistades, producía problemas. Él trató de quitar esos problemas, pero ya vimos que su convicción religiosa no era realmente muy clara. Fue un hombre también cruel, un hombre brutal, incluso contra miembros de su propia familia, y la manera como él llegó a unificar el imperio y llegar a ser único emperador en esos años primeros del siglo IV, desde el año 305 hasta el 337 me parece que él es el único emperador. Él logró eso, pero lo logró ¿cómo? En buena parte imponiéndose por la fuerza y por todos los ardides propios de un político sin demasiados escrúpulos. Es un hombre de contradicciones, es un hombre que primero condena el arrianismo y luego lo protege. Convoca al Concilio de Nicea, pero al final de su vida se hace bautizar, pero como arriano, por aquel conocido obispo arriano, Eusebio de Nicomedia. Entonces es un hombre contradictorio y hay que tener en cuenta que si él en el Edicto de Milán menciona al cristianismo, lo menciona como una religión más. Así que decir que el cristianismo era algo así como el protegido de Constantino y que eso cambió completamente las cosas, no es justo realmente. Hagamos entonces un rápido balance. Lo que tenemos que decir es que no es cierto que Constantino apoyara de un modo constante y eficaz a los cristianos. El apoyo de Constantino es algo a lo cual hay que ponerle un signo de interrogación. Y los que dicen que la unión entre Iglesia y Estado se realizó con Constantino, no han leído nada de la historia del siglo IV. Fíjate, el Edicto de Milán, pues ya lo hemos dicho varias veces, es del año 313. Y si tú miras toda la historia de ese siglo IV, te das cuenta que a finales del siglo IV todavía se da el destierro de Juan Crisóstomo y todavía se dan las variaciones de poder entre unos y otros arrianos y católicos. Entonces, decir que todas las cosas cambiaron en el año 313 por el edicto es simplemente desconocer la historia. Es mucho más real decir que los cristianos ya eran una presencia social que no se podía desconocer. Eran una presencia, eran una fuerza social que no se podía, que no se debía desconocer. Una realidad que se imponía por sí misma y que se había hecho ya un lugar en la sociedad de aquel tiempo. Efectivamente, muchos de ellos eran excelentes ciudadanos, excelentes funcionarios, excelentes soldados. Entonces, decir que todo se debió a Constantino y al Edicto de Milán, pues simplemente no es cierto. Definitivamente, si hay algo que nos enseña la historia, es que las versiones demasiado luminosas o terriblemente oscuras casi siempre son falsas. La vida humana está llena de heroísmo, pero también hay mucha mediocridad. Hay gran banalidad, hay mucha superficialidad y también grandeza. Y por eso, estudiar historia indudablemente le trae salud y le trae sensatez al corazón humano. Soy Fray Nelson Medina, un aprendiz de historia, como seguramente muchos de ustedes. Pero qué hermoso aprender juntos. Para eso estamos de camino.